Mi nombre es Werner Scheich, soy de la Embajada Alemana y tengo una pregunta sobre las cifras, porque según las cifras oficiales, por ejemplo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los 8 meses de este año había una cifra de 5.911 extorsiones denunciadas. En cuanto usted habló de 6 millones, de donde 92% no han sido denunciados, ¿de dónde vienen estas cifras de ustedes? Porque hay una enorme diferencia y esto es, me hace preguntar, quizás el concepto de extorsión es un poco demasiado amplio y no es muy claro cuánto hay tantas diferencias en las cifras. Eva Pisano, de Relaciones Exteriores. Tengo varias preguntas. A ver, la definición del delito, la tipificación es que existe en los 3 países. Quisiera yo escuchar de Brasil, de El Salvador. Escuchamos en efecto en México, pero no diste la definición de la tipificación del delito, de si es un delito del orden común, del orden federal. Ese es el primer planteamiento. Otro, en el caso de la última exposición de México, se habló de que el primer lugar, según las cifras de la encuesta de victimización de INEGI, lo ocupan los asaltos, y después señalaste que la extorsión, que mayoritariamente es en domicilios, y yo me estoy queriendo preguntar, bueno, entonces, ¿qué define extorsión? ¿Tiene que ser repetida? Porque si un individuo llega a mi domicilio y me extorsiona para no hacerme daño, pues de facto me está asaltando. O sea, tú porque le das dinero a un asaltante, pues tenemos la clásica imagen del asaltante con el cuchillo, ¿no? Dame dinero o te acuchillo. Si llega y lo hace a mi casa, pues me está asaltando. ¿Qué es el rasgo diacrítico que distingue el asalto a tu domicilio de la extorsión en tu domicilio? Tal vez sería cosa de preguntárselo a los del INEGI cómo definieron el delito, pero cabría la pena aclararlo. Y finalmente, una cosa que me llama mucho la atención es la poca lógica de efectividad económica a partir de los estudios tanto brasileño como salvadoreño. En el caso de México tengo, por lo menos no lo señalaste, y creo que en la encuesta de victimización del INEGI no se hacen rangos económicos de víctimas. Para el único que me da una explicación es el caso brasileño, y les agradezco mucho la explicación. Si el narcotráfico, el narcomenudeo está dejando de generar ganancias, luego los grupos criminales buscan mejores fuentes de ingresos. Esa es una explicación sólida y me parece perfecta. Lo que me sigue quedando en el drama es por qué extorsionar a los sectores de población económicamente más pauperizados, si evidentemente las mayores tajadas estarían por lógica primaria entre los sectores de ingresos económicos más altos. Y esto es un tema que sociológicamente se debería explicar, pero también a partir de las políticas públicas. Porque entonces estamos señalando que las políticas públicas deben defender mayoritariamente a la población más pobre porque es la más vulnerable a ser extorsionada. No entiendo la lógica precisamente económica. Y finalmente, el tema y te agradezco la clasificación para el caso de México, ¿no? El caso de las relaciones interpersonales que tú señalabas, después los sectores de agentes públicos, digamos servidores públicos, y finalmente la delincuencia organizada transnacional. Nosotros yo personalmente llevo ya un par de meses tratando de distinguir cuándo se puede hablar de extorsión realizada por la delincuencia organizada transnacional. Y me encantaría si los 3 expositores o inclusive la coordinadora pudiera tratar de ayudarme a definir ese rasgo diacrítico. ¿Cuándo puedo hablar yo de que la extorsión es resultado de un grupo de delincuencia organizada transnacional
¿Y cuándo es un grupo local? ¿Cuándo es un grupo de la localidad? O sea, en fin, ¿cómo definir al extorsionador por cuanto a su grupo? Es un extorsionador en efecto interpersonal. Entonces, aquí no hay nada nuevo. Yo me acuerdo de las películas de Pedro Infante de hace 40 años, cuando tenías tu garage y llegaba el maloso de la esquina con una llave y te decía, si no me pagas, te rayo los coches. Pero eso es hace 40 años, eso es hace 50 años. Entonces no hay nada nuevo. Yo lo que quiero saber es si en efecto a lo largo de este periodo histórico el fenómeno ha cambiado, los actores han cambiado, es una cuestión que en efecto ya es más globalizada o no. Gracias. Ok, muchas gracias. La persona detrás de usted, por favor. Sí. Buenas tardes, Emilio Reyes, del Comité 68. Bueno, sí hay muy extendida la extorsión en modalidades nuevas de no nada más la gente pobre, sino medias. Por citar un caso en Naucalpan, por esa zona de Tecamachalco, de personas que tienen una casa de 3 pisos, 2 automóviles y la amenaza es del secuestro y con cantidades que van de cientos de miles de pesos. O otra amiga profesora también con llamadas así que de estas que supuestamente hacen de otro país y que secuestro, pues hay muchas que tienen que reunir cientos de miles de pesos en un plazo, en una noche o una cosa así, ¿verdad? Y lo reúnen, bueno, por una parte, y no pueden acudir a la policía porque cotidianamente, por ejemplo, en el Estado de México, que es especialmente famosa el nivel de corrupción, pero ni pensar en acudir al Ministerio Público o a una patrulla o a cualquier instancia. Por una parte, pero también hay una modalidad, bueno, los casos que yo conozco es que pertenecían por cuestiones políticas que eran hostigadas y con ese tipo de amenazas, algunas cumplidas, cuando eran o miembros del PRD o de Morena, ahí hay un sesgo también de hostigamiento hasta que son expulsados de… Y bueno, respecto a la tipificación, pues podemos decir que son desde la mordida, el lubricante, la brea, el ungüento, hay diferentes calificativos porque también son sinónimos de otras prácticas comunes, ¿verdad? Pero muy extendido es el control corporativo clientelar de todos los vendedores ambulantes, diario tienen que dar su cuestión que va directamente a las delegaciones o a los grupos políticos de los partidos. Pues muchas gracias, Marco. Yo te quería preguntar, porque dijiste una parte que a mí me parece muy interesante, ¿cuáles eran tus hipótesis que tenías? ¿Por qué en el Estado de México y por qué en el DF se da más esta cuestión de la extorsión? Te lo pregunto porque yo vivo en el oriente de la ciudad, entre Iztapalacra y Nezahualpolvo, y entonces comprendo claramente qué es lo que pasa en esos lugares. Yo estuve viviendo 3 años estudiando un máster en España y cuando vi las noticias en el país de esta ola de que se supone que ella se había apoderado, no sabían si la familia michoacana o los Zetas, esta zona de Nezahualcóyotl, para mí fue muy grave porque toda la avenida Texcoco, cuando yo antes de haberme ido, estaba llena de negocios y después ves y todo está cerrado, grafiteado, completamente destruido el barrio, que si bien era un barrio de trabajadores, se ha convertido en un lugar bastante desagradable en donde no ha llegado ningún servicio de las autoridades mexicanas para limpiarlo, ¿no? Es realmente desagradable y que hay que decir que también se está haciendo en el Bordó de Xochiaca un complejo como aparentemente comercial, ¿no? ¿Qué le pasará a toda la gente que vivía en barrios marginales en este lugar? Pues habrá que verlo. Tengo muchos amigos que están siendo renteados. Una de las preguntas que había acá atrás que decían, ¿por qué rentear a la gente más pobre y no a la gente que tiene más dinero? ¿Cuál es la lógica? Bueno, viviendo en el barrio, como yo es mi caso, una de las cosas que he leído en
en la literatura sobre estos procesos es que también cuesta extorsionar a una persona rica. Y cuesta más, porque la gente que vive en las lomas tiene la infraestructura para pagar policías, coches blindados, etc., etc. Sin embargo, la gente que vivimos en barrios no tenemos esta probabilidad. Y parece, por ejemplo, yo vivo en el lado de Iztapalapa, pero como está junto a Nezahualcóyotl, ni siquiera hay metrobús, llega a una estación. Entonces, yo tengo que pagar 30 pesos para tomar un taxi de 7 cuadras. Y la consigna es, bueno, si no lo quieres tomar, pues allá tú qué te pasa. Entonces, es más fácil asaltar a 200 personas, no sé, en un periodo corto, que estar siguiendo a un alto político y ver qué hacemos. Entonces, yo quisiera también saber la opinión de Beatriz con respecto a lo que está pasando en las comunidades, en los barrios bajos, en esta situación, ¿no? Esa es mis dos preguntas. Bueno, muchas cuestiones interesantes. En primer lugar, la cuestión definicional, ¿no? Es decir, ¿qué es una extorsión? En la normativa jurídica brasileña, si no recuerdo mal, la extorsión es un tipo de amenaza vinculada a la extracción de una ventaja económica o algún otro tipo de ventaja indebida. Entonces, es una amenaza que está vinculada a la extracción de un recurso de la persona que está siendo amenazada. El problema que tenemos en esta área y en otras áreas similares es que si dependemos de los datos oficiales, de los registros de la policía, los registros evidentemente están subestimados en todos los casos, pero mucho más en casos de esta naturaleza. Pero si dependemos de las investigaciones de victimización, de las encuestas de victimización, tenemos el problema de cómo definimos el crimen, que normalmente no es como las personas definen el crimen. Entonces, como ha dicho Marco, muchas extorsiones la gente no las considera extorsiones. Si preguntamos, ¿ha sido usted víctima de extorsión en el último año?, pues las personas van a categorizar algunas cosas que no serían jurídicamente extorsiones como extorsiones y otras que lo serían no las van a contemplar. Eso nos pasa con todos los crímenes, incluso el robo, el hurto, por ejemplo. La diferencia entre robo y hurto, que desde el punto de vista jurídico es muy clara. Cuando le preguntamos a la gente, nadie dice fui hurtado, me hurtaron, la gente dice fui robado, asaltado. Entonces es un problema general que tenemos. Lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer es analizar las tendencias en todas las series históricas, las series históricas de registros de policía y en las series históricas de encuestas de victimización para ver si son paralelas. Pero la convergencia de los dos datos es muy difícil, excepto en crímenes que tienen una definición muy clara. Por ejemplo, el homicidio, pero el problema con el homicidio es que las víctimas de homicidio no responden a nuestras encuestas, ¿no? Pero bueno, un caso particular. La otra cuestión importante es que se ha colocado, bueno, ¿en qué se diferencia la extorsión de otros tipos de crímenes semejantes? Yo creo que tenemos, en un primer nivel, como también Marcos ya ha señalado, un problema de cultura política. Somos una región del mundo donde el Estado de Derecho es muy débil, donde nos hemos acostumbrado a que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Incluso valoramos eso porque nos permite una flexibilidad que otros lugares no tienen, pero nos relacionamos con los otros en función de las relaciones personales y de la posición de las personas en la pirámide social, no en función de normas impersonales que se aplican sistemáticamente. Entonces esto, como decíamos, tiene algunas ventajas y tiene muchas desventajas. Y esto está en la base de muchos intercambios que acaban en algunos casos siendo criminales. En un segundo nivel yo situaría el problema de la coacción de la violencia, porque todos estos pequeños actos de corrupción que tienen que ver con muchas actividades del cotidiano, si no envuelven violencia, tienen un problema. Evidentemente tienen sus costes, pero los costes son infinitamente inferiores. Entonces, cuando la violencia se une a la informalidad, tenemos un segundo problema. Y el tercer escalón del problema es cuando el crimen organizado con control territorial empieza a hacer uso de estas prácticas. Entonces se preguntaba, por ejemplo, ¿por qué extorsionan a los pobres y no a los ricos que tienen una capacidad de ofrecer recursos mucho mayor? La respuesta ya ha sido dada en parte, ¿no? Que es, bueno, los pobres tienen muy poca protección, son mucho más vulnerables. Si extorsionamos a los ricos, probablemente el Estado va a reaccionar. En Río, por ejemplo, tenemos estas milicias en los barrios pobres. En el primer momento que hay rumores de que estas milicias están extendiéndose a barrios de clase media, hay una reacción de los medios de comunicación del poder público porque no se acepta que las clases medias sean sometidas a este tipo de situación. Pero además de esa respuesta que es más
simple, ¿no? Que es los pobres no se pueden proteger, los ricos sí. Hay otra respuesta que justamente pasa por el control territorial. Si yo ejerzo control territorial en la comunidad, en comunidades pobres, yo puedo extorsionar a mucha gente simultáneamente con una economía de escala elevada, con un costo relativamente pequeño. Si hay 4.000 personas que viven allá, pues entonces yo a lo mejor con 10 personas armadas o 5 consigo extorsionar 4.000 personas. Sin embargo, si yo tengo que extorsionar a gente de clase media y no poseo el control territorial, el input, el costo que me supondría extorsionar a esa gente sería muchísimo más elevado, ¿no? Yo creo que esas son dos de las posibles respuestas a esa pregunta. Y por último decir también que para mí, como les decía, este proceso de extorsión sistemática con base territorial es el lado más perverso de la privatización de la seguridad, porque la seguridad es cada vez más privada, se ejerce contra la gente en vez de a favor de la gente, y en el gasto público de la seguridad tenemos también una privatización perversa, porque el gasto en policía, por ejemplo, ¿a dónde van las policías? Las policías van a los barrios nobles de la ciudad, a los barrios turísticos, a los sectores comerciales, y no van a patrullar a las regiones pobres. Y nosotros, por ejemplo, de clase media, en otras actividades sociales, por ejemplo, salud y educación, yo como miembro de la clase media pago mis impuestos y con mis impuestos se financian escuelas públicas y hospitales públicos. Pero yo no voy ni mando a mis hijos a la escuela pública, porque yo contrato una escuela privada, ni tampoco hago uso del hospital público, que es de una calidad muy, muy baja. Entonces, por lo menos, hay una cierta redistribución de los ingresos a través de los impuestos. Pero en el tema de la seguridad ocurre lo contrario, porque los policías, yo si pertenezco a la clase media, puedo contratar agentes de seguridad privados, pero además de eso, los policías van a estar en mi barrio y no van a estar en los barrios pobres. O sea que en el área de la seguridad, los recursos ya privilegian, los recursos públicos privilegian a los sectores más favorecidos y además estos tienen la posibilidad de adquirir una seguridad privada. Entonces, el rumbo al que vamos es una sociedad completamente dividida, en que nuestra desigualdad tradicional tiene cada vez más una cara que corresponde a la seguridad. Es decir, los ricos tienen más seguridad, aunque también están más inseguros, pero tienen un poco más de seguridad, y los pobres cada vez tienen más inseguridad y el propio aparato público no consigue disminuir las diferencias. Bueno, yo creo que contestar a dos preguntas, que una ya básicamente ya se contestó, la lógica económica, que definitivamente tiene que ver con poder y control del territorio, con oportunidad y éxito. En este caso, el 80% de éxito es en las zonas populares. La gente no se puede ir a ningún lado, ahí está, ahí vive, no puede contar con ninguna seguridad, y solo el 20% de éxito en caso de niveles económicos más elevados. Entonces, definitivamente tiene que el costo que supone para ellos rentear a gente de su mismo área es todavía más barato, lo que significaría irse a una colonia rica, bien asegurada, es que no tendrían éxito, y las posibilidades del peligro y riesgo que corren ellos son más grandes todavía. Entonces es eso, control del territorio, oportunidad y el nivel de éxito que tienen en estos lugares. Y en cuanto al criterio de lo que se puede entender por extorsión, bueno, aparte de que se entiende que es una intimidación con fin de lucro, es que si van a mi casa y se meten, no me dan oportunidad. Esta es una negociación, es un chantaje, estamos negociando. Mira, yo te cuido esto, ¿verdad? O sea, no lo ven ellos como delito. De hecho, usan, ya no lo vimos ahí, muchas palabras como colaborar, ¿verdad? Ellos dicen, mira, que queremos que colabores con la Mara. O sea, ellos no lo quieren reconocer como delito, ¿verdad? Que creo que es muy diferente que se van y me asaltan. Eso es claro. Yo estoy colaborando. En los buses, yo llevo $1 yo me muevo en buses, y entonces llevo $1, porque a cada bus que me suba voy a dar 25 centavos, con la historia que contó Annette, ¿verdad? Entonces, y ellos le dicen, queremos que colaboren, los podemos matar, así dicen, los podemos matar, pero no lo queremos hacer, queremos que ustedes colaboren. Entonces, es un elemento bien sofisticado, ¿verdad?, que caracteriza esta forma a las formas anteriores. No es nuevo, las pandillas en Nueva York de una manera igual, ¿verdad?, y en otros lugares, o sea, no es nuevo. Lo nuevo es la sofisticación y la generalización y globalización como una cultura casi, un estilo de vida, un modo de estar, de obtener recursos. Este líder pandillero decía, no, es que nosotros no vamos a dar de rentear, la gente tiene que entender que nosotros necesitamos comer y esta es la forma en que lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, sobre las cifras, yo decía que en efecto es imposible cuantificar un delito tan invisible, tan complejo, y sobre todo que las víctimas no suelen denunciar.
Y por eso insisten que eran cifras tendenciales. Ahora, no son cifras nuestras. La encuesta las cifras que yo cité son de la Encuesta Nacional de Percepción y Victimización de la Seguridad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Lo que quiero decir es que es probablemente la metodología institucional más sólida que hay, y el dato que tú das respecto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, de alguna manera muestra esta lógica de que lo que hace la encuesta nacional es lo que hace cualquier encuesta, que es segmentar, escoger el mercado, hacer un muestreo o escoger del universo un muestreo, y con una metodología que puedes encontrar en la página del INEGI y en la propia vitrina metodológica del ENVIPE, bueno, se hace el muestreo y se definen como tendencias, y claramente la ENVIPE dice que esos casi 6 millones de extorsiones identificadas o que llama ocurridas, no fueron la mayoría denunciadas, sino son extorsiones que las personas identifican, y la encuesta lo que hace pues es una proyección a partir del muestreo. ¿Esas cifras pueden ser cuestionadas? Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos hablado, Anete, no es posible tener citas realistas de extorsión, pero sí es posible tener algunas cifras que nos den alguna idea tendencial, insisto, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Por otra parte, no me vayan a acusar de tratos crueles, degradantes y torturas, tú particularmente, pero voy a citar el Código Penal, porque esta no es una definición propiamente de diccionario. Dice el artículo 390 del Código Penal Federal que extorsión significa comete el delito de extorsión textual al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial. ¿Sí? Entonces es claro, me parece que es claro, es decir, es obligar a alguien a darte algo a cambio, que es un bien material, ¿no? Es decir, está implicado el daño patrimonial. Por otra parte, son muy interesantes tus preguntas, porque yo decía que la extorsión nunca se da en estado puro. Habitualmente se da con robo, se da con despojo, se da con tortura, cuando intervienen actores públicos, como en el caso de la zona metropolitana de Monterrey o el Estado de México, ¿no? Y voy a tratar de responder brevemente estas preguntas que ustedes formularon adicionalmente. Tú dices que ¿cómo es que el crimen organizado o alguien podría extorsionar a alguien pobre si puede extorsionar a alguien rico? Bueno, ya Ignacio y ellos ya definieron claramente cuál es el problema. El crimen organizado o cualquier persona que delinca es tan oportunista como cualquier empresa. Tú dices, ¿por qué McDonald's nos vende mierda de a 99 centavos de dólar? Pues, ¿por qué no va y pone restaurantes en Interlomas? No, bueno, pues porque semos más. Te voy a poner un pequeño ejemplo de reportero. ¿Quieres saber de qué tamaño es la extorsión en México? En este momento en las prisiones mexicanas, el sistema penitenciario mexicano tiene en promedio 220,000 pesos, 220,000 personas diarias en promedio. Esas personas pagan en promedio en la mañana 10 pesos por pase de lista y en la noche 5 pesos. Bueno, pero en el módulo A del reclusorio norte pagan 200 varos diarios en la mañana y 100 pesos en la tarde. Bien, bueno, echa cuentas, 220,000 personas por 15 pesos diarios, bueno, haz cuentas y vas a ver por qué se extorsiona a los pobres. Y aquí voy a soltar una hipótesis. Mientras más alto es la víctima de extorsión, más evidentemente está implicado un actor público. Es decir, si alguien está tratando de extorsionar a IBM, ten la certeza de que es un servidor público, que puede ser un secretario de Estado. Entonces,
Mientras más más poderosa es la víctima, es altamente probable que el victimario, el ofensor, sea un servidor público que tiene la infraestructura y que tiene el poder para poner una firma. Y ya lo vimos aquí en la delegación Coyoacán, ya lo vimos en el caso de IBM y el gobierno federal, ya lo vimos en el caso de Walmart, una y otra vez vemos, bueno, lo hemos visto aún con el caso de Siemens, ¿no? que ha denunciado el pago de soborno y extorsión, ¿no? Que es una empresa alemana. Entonces, la extorsión, como cualquier otro delito, y quienes lo cometen son terriblemente oportunistas, como lo puede ser, tú dices, ¿para qué Salinas Pliego vende coches chinos de a 2 pesos, teléfonos patito, bueno, pues porque hay una masa de personas que están dispuestas, que tienen pequeñas cantidades a las que se les puede expoliar. Finalmente, diría que tú quieres un ejemplo de cuando se trata de extorsión asociada a delincuencia organizada transnacional. Yo te pido que vayas al archivo online de la corte que lleva el caso de Zen Liyegón. Zen Liyegón es un ciudadano de China que está siendo juzgado en una corte de Estados Unidos, que fue, según la Procuraduría General de la República, tendría en su casa, en las lomas de Chapultepec, dije tendría porque yo no soy fiscal, 205 millones de dólares, la cantidad más grande que se ha incautado en efectivo, y básicamente, de acuerdo con el juicio que se lleva en esta corte de Estados Unidos, esos son pagos de extorsión o soborno o de venta de precursores químicos. La lógica es más o menos esta, y te voy a poner el ejemplo de Michoacán. Michoacán tiene una industria minera muy importante, aparte de la industria frutera. La zona de Arriaga tiene cientos de minas. Las minas han sido apropiadas, embargadas, expropiadas por grupos de la delincuencia organizada. Entonces, esos grupos de delincuencia organizada controlan la extracción, el transporte por tierra y el transporte marítimo a China para la producción de acero. Entonces, ese grupo organizado, según hemos documentado, controla por vías extorsivas y de coerción toda la cadena productiva hasta que llega a China y de regreso, en el sentido de que gran parte de los navíos que regresan traen precursores químicos a cambio. Entonces, esto es un intercambio entre lógicas extorsivas, soborno y venta básicamente de éxtasis, que es de cristal, ¿no? Que es una droga que se puede producir a nivel casero. No sé si este ejemplo te sirve, es clarísimo porque, insisto, son economías de escala, no se da en estado puro y siempre está asociado a otros delitos. Finalmente, mis hipótesis sobre por qué el DF y el Estado de México, una de esas es evidentemente por la población. Nosotros, ¿qué te gusta que concentremos? Si nosotros, la zona metropolitana tendría 20 millones de personas, el Estado de México, digamos que esta zona, esta región, por una parte, que concentraría el 25-30% de la población del país. Entonces, una zona con mucha riqueza en todos los niveles, pero la otra parte de mi hipótesis es que es una zona donde hay una mayor gestión policial del crimen organizado o integración del crimen organizado. O sea, no quiero sonar cachondo, pero no se sabe si el crimen organizado penetró al Estado o el Estado penetró al crimen organizado. Probablemente sean de ida y vuelta, como se dice. El caso es que en México tienen muchísimo control las policías de la gestión territorial y de actividades delincuenciales, y tú lo ves perfectamente en las calles. Si hay un lugar estructurado de renteo, es el Distrito Federal. Los demás lugares ocurre furtivamente, aquí ocurre tranquilamente a la luz de todos participamos. Entonces, y la tercera razón es que es una zona muy porosa, que está muy articulada, tiene las mejores vías de comunicación, los mejores canales de comunicación,
Y debo decirte que en mis investigaciones, el 100% de las extorsiones que entran al sistema financiero entran a través de un banco, de 2 bancos perfectamente identificados, una telefónica y una empresa que se dedica a transferencia de efectivo. Que bueno, pues no las voy a decir porque no quiero que me cuelguen en la plaza del Zócalo. Gracias. Ricardo Flores, y mi pregunta es para Beatriz Nájera. Mencionaste que había unidades dedicadas al combate a la extorsión en El Salvador. Me gustaría que detallaras cómo funcionan estas unidades y también que nos mencionaras más o menos los nombres de los estudios que están evaluando las ganancias por extorsión en El Salvador. Nada más. Hola, yo soy Anaí Zamora de CIMAC. Mi pregunta es para Marco. Hablabas de que a las mujeres se les extorsiona más por sus condiciones de vulnerabilidad. ¿A qué te refieres cuando hablas de condiciones de vulnerabilidad? Y bueno, básicamente es eso. La respuesta es rápida. Las unidades de extorsión, precisamente por ser unidades de extorsión, tienen vedado el conocimiento de su funcionamiento. Se supone que están coordinadas con todo el sistema judicial, pero que tienen una forma de funcionamiento al margen, que tienen como más capacidad de acción que lo normal. Pero no sabemos, no conocemos realmente cuál es la forma operativa en que trabajan. ¿Y la otra pregunta era? Sí, bueno, hay estudios como los de la Fundación Ungo que se dedican han hecho los 2 mapas del estudio del delito en El Salvador, que son los 2 estudios más completos, están publicados, ¿verdad? Y ellos son los que han hecho estudios sobre estos ingresos que se tienen en el país, sobre las ganancias obtenidas a través del narcotráfico, y porque el mismo sector transporte, que son los únicos que han declarado directamente cuáles son las pérdidas que ellos tienen, que es de 14 millones, ellos mismos lo han declarado públicamente. ¿Y las mujeres? Bueno, el indicador de que 54% de las víctimas de extorsión son mujeres es un indicador de la ENVIPE que a mí me llamó mucho la atención y que yo quería aquí traer a cuento, porque yo trabajo siempre las perspectivas, integro las perspectivas, esta parte de la realidad que a veces no es visible. Ya lo otro es una hipótesis mía, basada en la experiencia. Te voy a poner, para ser más claro, el ejemplo de Ciudad Juárez. Cuando el ejército entró a Ciudad Juárez durante el gobierno del presidente Calderón, algo que sucedió es que temporalmente se interrumpieron los flujos de drogas y de personas migrantes y en fin, los tráficos, pero algo que creció al mismo tiempo fue el asesinato de mujeres, el secuestro de mujeres y la extorsión de mujeres a partir de una lógica de la exacción a los pobres. Es decir, se hacían lógicas prácticamente de patrullar las unidades del Infonavit, por ejemplo, identificar qué autos nuevos habían llegado a la colonia, quién había recibido su aguinaldo, y esas personas, que muchas de ellas eran mujeres cabeza de familia, ¿no?, eran las que sufrieron la mayor tragedia en términos extorsivos. Mi hipótesis es que hay una correlación entre nivel de vulnerabilidad y victimización por extorsión, y en una sociedad donde las mujeres están en un mayor nivel de vulnerabilidad y los niños, básicamente, las mujeres y los niños son las personas más extorsionadas. Algo que voy a decir ya para terminar es que la ENVIPE incluye personas mayores de 18 años, pero no incluye personas menores de 18 años. En mi experiencia, por ejemplo, en Chiapas, en Ciudad Juárez, en Guerrero, en el Distrito Federal y en el Estado de México, los niños, desde los niveles primaria hasta los niveles entre primaria y secundaria, son una de las principales víctimas de extorsión. Los niños vendedores en la calle, los niños en centros de privación de la libertad y los niños que sufren explotación laboral o sexual son de las principales y más invisibilizadas víctimas de extorsión, y eso incluye también en gran medida a las mujeres en situación de vulnerabilidad social, ¿no?
Ignacio también. Hacer un pequeño comentario sobre las metodologías creativas que se están desarrollando justamente para medir este tipo de problemas. Entonces, cuando la gente está tan intimidada que no se le puede preguntar, ¿usted sufre extorsión acá? Hay metodologías ahora que están siendo empleadas en México por varios investigadores que yo conozco, donde a la mitad de la población que se le encuesta, la pregunta es, le voy a hacer 5 preguntas, dígame a cuáles de las 5 usted responde afirmativamente. Y 4 preguntas son preguntas triviales, sobre si usted nació en tal mes, o si, en fin. Y la quinta es si usted está sufriendo, está pagando extorsión regularmente. La otra mitad de los entrevistados tiene 5 preguntas sin la inclusión de esa pregunta específica sobre la extorsión. Y la persona solo responde 3 afirmativas, o 2 afirmativas, o 4 afirmativas. Y comparando entonces el grupo que recibió la pregunta específica sobre extorsión con el que no, se puede hacer una estimativa de la prevalencia de la extorsión en esa población sin que nadie pueda haber sido acusado de personalmente haber dicho que está siendo extorsionado. De manera que si el crimen organizado llega y agarra la encuesta físicamente, no puede saber si la persona dijo que sí o dijo que no. Solo para darle un ejemplo de las metodologías que se están desarrollando, desgraciadamente porque las metodologías tradicionales no pueden ser usadas en estos campos. Muchísimas gracias. Creo que así el conjunto ha sido bastante intenso. Yo les quiero agradecer a todos que han llegado esta noche a pesar de las lluvias. Quiero agradecer a los ponentes aquí encima porque nos han dedicado su tiempo y sus reflexiones. Son temas delicados y realmente agradezco que hayan venido a discutir con nosotros o con nosotras. Y también quiero agradecer al equipo de la BÖL que siempre está haciendo posible todo aquí con la logística y también con la preparación así de contenido y todo. Un aplauso para todos nosotros.